¿Qué tal amigos de Convergencia? Peronicemos con Pero unidad. así no, Hoy no se ve su boca. de Convergencia Virtual, ya no desde San Juan de Lurigancho, sino desde Caraballo, desde el cono norte de nuestro Perú. Nos hemos trasladado gracias a la tecnología. Tenemos la presencia de dos grandes expositores, Fernando González y Raúl Guarua, hoy con el tema reactivación de la economía camino al bicentenario. Entonces, iniciamos, señor director, con nuestra publicidad, por favor. Gracias, señor director. Iniciamos con Fernando González, por favor, para la presentación, conforme a la dinámica de la conferencia, seguidamente de Raúl Guarua, y después iniciamos la conferencia de forma ordenada a través de los expositores. Fernando, por favor. Tu micro, Fernando, tu micro, por favor, tu micro. Tu micro, Fernando. Fernando, tu micro no se te escucha. No se te escucha, Fernando. Tu micro, por favor, tu micro. Fernando, tu micro, por favor, no se escucha. Raúl, empezamos por favor contigo hasta que se reestructure el micro con Fernando, por favor. Raúl, adelante. Raúl, adelante, Raúl. Raúl. ¿Aló? Raúl. Sí, ahí está bien, te escuchamos. Ah, ya, correcto. Muy buenas noches, todavía son muy buenas tardes, amigos de Convergencia. Gracias Camilo, gracias Raúl por este reencuentro. Hablar de la moral de productores tiene que ver con nuestra ética que vamos a asumir los socialistas. Y Mariátegui lo explicitaba, que esa moral se va a forjar en un proceso de la lucha anticapitalista. Entonces, si un socialista, un marxista que quiere transformar la sociedad, tiene que darse cuenta y ser consciente cómo está ejerciendo
en su labor de cultura política, en sus análisis, su reflexión, su actitud frente al capitalismo. El capitalismo está presente en la sociedad peruana y nosotros estamos articulados a las redes del sistema capitalista. Y somos un país donde se ha profundizado el modelo neoliberal del sistema capitalista. Si ese elemento no es consciente de parte de los líderes, del mundo sindical, del mundo de los trabajadores del campo, del mundo de los trabajadores de la vía pública, cuál es la contradicción a desarrollar, sea frente al capitalismo, no va a forjarse una nueva generación que responda a la ética del socialismo. Entonces, forjar la moral de productores tiene que ver con una conciencia de clase, del curso de la lucha de clase, una conciencia histórica de ese ser del proletariado, de carácter universal, el proletariado. El proletariado ya llegó al poder en diversas sociedades del planeta. El proletariado no es simplemente una ubicación en el desarrollo nacional. El proletariado es una fuerza social de clase que tiene un curso y tiene una experiencia en el siglo XX y en el siglo XXI. También asumir esa moral de productores también tiene que recoger la experiencia histórica del socialismo comunitario que vivió nuestras civilizaciones milenarias. Tiene que ver esa comprensión. Para lograr esa moral de productores, tiene que también recuperarse esa visión de la ética, de esa cosmovisión que estaba presente por nuestros ancestros hace miles de años. O sea, el tema de la moral de productores es histórico, tiene que recuperarse esa lectura histórica, pero a su vez también tener una comprensión del curso de la lucha de clases en el momento actual. Por lo tanto, si nosotros queremos ver el desarrollo del Perú para el Bicentenario, ¿quiénes están direccionando el Estado peruano? Los últimos presidentes, podríamos decir, han expresado todo lo que es la política del modelo neoliberal capitalista. Que gestionaron el país al inicio de la década del 80 también tenían una ubicación en el modelo del sistema capitalista. ¿Quién hace el espinazo en el siglo XX frente a la dinámica de la colonización del capitalismo en nuestro país? Eso es el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, que plantea una visión de país, una estrategia diferente para el desarrollo del Perú. Entonces, cuando se asume una política de estatización, es para el país y para redistribuir la riqueza para el proletariado minero, para el proletariado pesquero, para las familias, pero también el país. El país vio mejores condiciones económicas y sociales en la década del 70, cuando gestionaba el poder político el general Juan Velasco Alvarado. No era un marxista, era un socialista humanista, tenía la esperanza de que el mundo empresarial podía caminar bajo su orientación estratégica. No construyó partido político. El tema de la democracia integral no se una democracia participativa dentro del esquema del Estado, de los que dirigían el poder político. No se aperturó un desarrollo político, podríamos decir, en una nueva cultura política para transitar en un proceso dentro del curso de la vía de la representación política que estaba enmarcado las Naciones Unidas. También era el esfuerzo que tenía y el compromiso
el estatuto de la Revolución Peruana. Pero quien tome la iniciativa para producir ese reajuste, para retornar nuevamente al proceso liberal, va a ser la gente de la APRA y Acción Popular. Pero básicamente con una campaña antidictatorial. Entonces, las campañas antidictatoriales, las campañas contra el tal gobierno, si no hay un análisis de clase, no hay un análisis del sistema que se está construyendo, simplemente no avanzamos en esa conciencia política social, no logramos avanzar en una ética socialista, en una ética que vaya construyendo esa moral de productores en la familia, de los trabajadores, en la familia del pueblo y en los intelectuales, en los sectores más de avanzada de una sociedad. Entonces, lograr desarrollar esa moral de productores en el contexto actual significa evaluar ese contenido que es especificado, se está desarrollando en las reflexiones para el cambio del modelo neoliberal, se está desarrollando como un proceso en la línea programática a reestructurarse la economía o a transformarse la economía dentro del Estado y la sociedad, o simplemente son reformas donde el sistema capitalista continúa su proceso de fortalecimiento y favorece a la alta concentración de la riqueza. Entonces, un elemento importante en esa moral de productores, en esa lucha anticapitalista, en esa reactivación de la economía, percibimos, y ya percibe todo el pueblo peruano, de que las políticas públicas no han contribuido en estas condiciones para reactivar el sector de la microempresa, ni ese porcentaje de familias, la gran mayoría de esa población económicamente activa que se encuentra en una situación de extrema y pobreza en el país. Entonces, en el poder político, esa es la lucha. Y es por eso que se requiere asumir una ética con una conciencia de esa moral de productores anticapitalista. Porque el anticapitalismo es porque es un sector que especula para favorecer a una élite. Especula y tiene la capacidad de ordenar para favorecer a grupos de poder. Y es por eso de que en el tema de las mejores condiciones de vida, uno ve limitada la fuerza de la mayoría del país. Los grupos de poder que nosotros hemos percibido de la década del 80 al momento actual, las nuevas estructuras de clase han servido para fortalecer a los nuevos grupos de poder en el país. Entonces, los partidos políticos que se presentan en este escenario tienen que definir en el plan de los 100 días que estamos sugiriendo su propuesta a dónde va el curso de la acumulación. Si sirve para seguir concentrando el capital y la riqueza para los grupos de poder, para las minorías en el país, o se va logrando democratizar, transformar el curso del capital, una planificación para el desarrollo nacional, que tiene que ver con mejores condiciones en la salud, que tiene que ver con mejores condiciones en el trabajo, que tiene que ver con condiciones mejores laborales, que tiene que ver con mejores oportunidades, que tiene que ver con ampliar los derechos humanos y democráticos. Entonces, es una batalla histórica el asumir esa moral de productores. Gracias por su atención. Fernando, muchas gracias. Quiero saludar también la presencia del doctor Hernán González, que también él era el primer expositor para desarrollar el tema de la estrategia. Por favor, Raúl, continúa por favor con tu tema y conjuntamente el doctor Hernán González seguirá la exposición. Por favor, Raúl, por favor. A ver, doctor, le toca. Un saludo. Sí, Hernán, por favor, saluda por favor a
a la masa. Bueno, sería masa crítica. Doctor, le toca a a Hernán. Allá, entonces me toca a mí. Bueno, con mucho ¿Quién gusto. va a hacer uso de la palabra Hernán? Ya, ya. Bueno, en primer lugar, un Bien, Hernán. saludo para aquí a Raúl. Bueno, nos da gusto, pues, en primer lugar, reencontrarnos y en segundo lugar, que mantenga ese espíritu, esa fuerza y nos esté acompañando. La gran experiencia que también tiene Raúl Warwa en lo que ha sido el trayecto de ver todos los sectores, ¿no? Que son protagonistas en el desarrollo de la sociedad peruana. Realmente es una rica experiencia y que es muy importante para la formación de las nuevas generaciones. Saludo su presencia, también la de Fernando, que sabemos que él está trabajando en los aspectos más filosóficos, más de enfoque de carácter ético, formativo, que contribuyen a la estrategia, porque la estrategia, si bien es un camino, también tiene un objetivo, y para que ese camino pueda desarrollarse, tiene que darse en diversas dimensiones, tiene que tocarse de una manera integral. Entonces, no es la estrategia desde un punto de vista en la década del 70 y como la que se desarrolló pues en principio del siglo XX, que estuvo muy vinculada a una lucha pues de asalto de poder. En este caso, esta está vinculada al desarrollo de la persona humana, de la sociedad, en condiciones donde hay una exigencia de cambiar por la vía democrático-constitucional ya después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y lo que ocurre en el 2001 sucede fundamentalmente, ¿no? Las posibilidades de esos cambios con la aparición también de fuerzas que van logrando este tipo de tránsito hacia cambios de gobierno y en la estructura de poder, ¿no? En las sociedades. Ejemplo muy claro, por ejemplo, Venezuela, ejemplo muy claro, lo que ha recuperado, ¿no? El gobierno y cuotas de poder en Bolivia, experiencias que se vienen desarrollando en Nicaragua, es decir, un conjunto de experiencias que nosotros debemos tomar en cuenta en el avance de los pueblos. Bueno, el tema que se me ha encargado es ver la estrategia, pero para ubicar la estrategia, en primer lugar, tenemos que verla desde un enfoque global también. Una de las reuniones señalé que era muy importante tener una ubicación geopolítica y geoestratégica. Y señalé ahí que un motor fundamental en el desarrollo de los cambios económicos, científicos, comerciales y en la ubicación de lo que es las nuevas relaciones internacionales y la participación en las nuevas y en las instituciones que hoy día se han creado a nivel de gobernanza, a nivel internacional, como en las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud. China juega un rol muy importante, vinculado a Rusia, ¿no? Vinculado a otras fuerzas de desarrollo propiamente independiente, de desarrollo, ¿no? De un camino civilizador, y por lo tanto, ¿no? Debemos de ver que es muy importante en la estrategia la ubicación geopolítica y geoestratégica. Ese es un aspecto muy importante para la definición de la estrategia. Ahora, otro aspecto importante para ver también la estrategia es ver las brechas que existen. Una de las brechas que fundamentalmente hemos señalado para analizar gran parte de la realidad que vivimos hoy tiene que ver con la brecha, en primer lugar, de la pobreza o del empobrecimiento, donde a pesar de todos los años que se han dado después de la Segunda Guerra Mundial, el empobrecimiento en la sociedad es muy grande. Hay un gran sector muy importante de la población mundial que prácticamente no goza de condiciones de vida adecuadas. Realmente hay un empobrecimiento muy grande y que ese empobrecimiento se ve afectado con la crisis que se dan en determinados periodos y últimamente en esta situación de pandemia pues se torna mucho más grave y que afecta a sectores pues vulnerables.
en la sociedad, no solamente peruana, sino a nivel del mundo entero. Y la concentración de la riqueza, ¿no?, en países desarrollados. Por otro lado, es la concentración de la riqueza, una alta concentración de la riqueza que prácticamente se concentra en el mundo en un sector muy pequeño, en un 1% de los ricos del mundo, que son los que concentran la riqueza, como lo señala Oxfam, y que esta alta concentración de la riqueza produce una gran desigualdad. En el caso de nuestro país, se habla, por ejemplo, de que estamos en un numeral 1, Gini, que es un indicador para se dice que nuestro país está en un 0.36% aproximadamente, pero hay estudios que indican que no es así. Estamos en un 6 a un 7%, o sea, el doble de lo que se dice. Hay una información, podríamos decir, maquillada para decir que nosotros hemos avanzado en superación de desigualdad, lo que no es cierto. Lo que se han utilizado son instrumentos básicamente monetarios para decir de que ahora no eres pobre porque tienes, bueno, más allá de 300 soles para arriba, ya dejaste de ser pobre. Eso no es cierto. La pobreza sigue siendo grande, sigue siendo crítica, sigue siendo, ¿no?, sigue abarcando a grandes sectores de la población. Y que tiene que ver con lo que hoy día en parte vamos a tocar, que tiene que ver con la realidad de la micro, pequeña empresa, ¿no?, de los empresarios de nuestro país, del sector de autoempleo, del sector que llaman informal, y que yo digo que no se debemos llamar solamente informal, debemos llamarle no formales en el país. Y después lo voy a explicar por qué. Por otro lado, tenemos que hablar de otra brecha, que es la brecha del conocimiento, que es clave en el mundo. Prácticamente, después de la Segunda Guerra Mundial, se aceleran cambios acelerados en lo que significa el valor útil de la tecnología, y esto tiene que ver con el desarrollo científico tecnológico, y el desarrollo científico tecnológico, tercera y cuarta revolución científica tecnológica, que ha desarrollado niveles de interconexión cada vez más grandes en el mundo, que desarrolla la productividad, la capacidad de desplazamiento de la fuerza de trabajo, pero con la robotización, con la automatización, o sea, nuevas tecnologías que van a tener que transformar actividades, ¿no?, que son tradicionales, que fueron superados en la primera revolución industrial, luego vino una segunda revolución industrial, luego una tercera revolución industrial, y hoy día enfrentamos pues estos grandes desarrollos científicos, tecnológicos, que están transformando toda la economía y la vida de la sociedad. Nosotros, en relación con eso, pues prácticamente estamos años luz. Nosotros no hemos salido de una economía no extractiva, sino neoextractiva, donde se han incorporado ciertos niveles de tecnología, que es parte de la División Internacional del Trabajo, para extraer los recursos. ¿Qué es esa parte de lo que es la gran desigualdad, donde los países ricos han concentrado los recursos a su favor, han concentrado los activos, han concentrado dentro de esos activos no solamente el capital financiero, sino dentro de esos activos han concentrado también lo que significa el conocimiento, la ciencia, la tecnología a su disposición en grandes laboratorios, en grandes centros de investigación, en grande generación de tecnologías, y de la cual nosotros somos usuarios muchas veces de los productos de esa tecnología. Entonces, debemos ver que esas grandes brechas, ¿no?, de las que hemos hablado muchas veces en el siglo XX, hoy día en el siglo XXI, producto de esta pandemia, tenemos que incorporar otro elemento muy importante, que tiene que ver básicamente con la gran crisis energética, con la gran crisis también que se genera porque estamos generando un problema de cambio climático muy grave que afecta hoy día la vida de la humanidad. Y en ese cambio climático que afecta la vida de la humanidad, nosotros tenemos que constatar de que prácticamente